Hola, buenos días. Nosotros presentaremos el proyecto final de la unidad 3. En este equipo se conforma por Carrillo Ávila Carla, Díaz Contreras Daniela, Flores Verdín Breni, Ramírez Rubio Leslie, Vázquez Arreola Estefanieni. La hidrostática es la presión a la que se somete un cuerpo sumergido en un fluido, debido a la columna de líquido que tiene sobre él. Sus características son: una característica de la presión hidrostática es que varía con la altura, siendo mayor a mayor profundidad. Otra es que para un mismo líquido y a una misma altura, la presión hidrostática es igual, sin importar la forma del recipiente ni la cantidad de líquido que contenga. A continuación presentaré las características de los líquidos. Viscosidad. La viscosidad es una de las principales características de los líquidos y se determina de la siguiente manera. Mientras más resistencia posee un líquido para fluir y deformarse, más viscoso es. Tensión superficial. Se denomina tensión superficial de un líquido a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por una unidad de área. Cohesión. La cohesión es la fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia. Adherencia. Es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes que se ponen en contacto. General un líquido con un sólido. Capilaridad. El fenómeno de capilaridad consiste en el ascenso o descenso de un líquido dentro de un tubo de diámetro pequeño llamado capilar. Presión. La presión es la magnitud que se define como la derivada de la fuerza con respecto al área. Cuando la fuerza que se aplica es normal y uniformemente distribuida sobre una superficie, la magnitud de presión se obtiene dividiendo la fuerza aplicada sobre el área correspondiente. Esta es la fórmula donde P es la presión que se mide en Pascal, F es la fuerza que se mide en Newton, A es la área que se mide en metros cuadrados. Enseguida tenemos dos ejemplos. Uno de ellos dice, ¿cuál es la presión ejercida por una fuerza de 120 newtons que actúa sobre una superficie de 0.040 metros cuadrados? El resultado es 3000 pascal. El segundo dice, la presión atmosférica tiene un valor aproximado de 1 por 10 a la 5 pascales que fuerza ejerce el aire confinada en una habitación sobre una ventana de 50 centímetros por 75 centímetros. El resultado es 37.5 kilos. La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Para calcular esto se usa la siguiente fórmula: densidad sobre de masa entre volumen. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico. El peso específico es la relación entre el peso de algo y su volumen. Para calcularlo se usa la siguiente fórmula: peso específico es igual a peso de la sustancia entre volumen. El peso específico de un fluido se calcula como su peso sobre el volumen. También podemos calcular el peso específico como la densidad multiplicada por la aceleración de la gravedad, como nos muestra la fórmula que tenemos en la parte inferior derecha, que dice que el peso específico es igual a la densidad por el volumen. Aquí tenemos algunos ejemplos del peso específico y la densidad. El primero dice, calcular el peso específico del amoníaco si su densidad es de 0.77 kilogramos sobre metro cúbico. Para sacar este resultado, solamente se sustituyen los datos en la fórmula y nos queda 19.62 newtons sobre metro cúbico. El segundo dice, calcular la densidad del aceite si su masa es de 920 gramos
y su volumen es de 1000 centímetros cúbicos. En este también solamente se sustituyen los valores en la fórmula y nos da como resultado 0.92 gramos sobre centímetro cúbico. Presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que se somete en un cuerpo sumergido en un fluido debido a la columna de líquido que tiene sobre él. A partir de que todos los puntos sobre el fluido se encuentran en equilibrio, la presión hidrostática es directamente proporcional a la densidad del líquido, a la profundidad de la gravedad. La ecuación para calcular la presión hidrostática de ese fluido en equilibrio es, donde pH es presión hidrostática, PE es el peso específico, P minúscula es la densidad del líquido, G es la aceleración de la gravedad y tiene un valor de 9.81 cuadrado, y H es la altura desde la superficie libre del punto donde se desea determinada la presión hidrostática. Enseguida tenemos dos ejemplos. Primero dice, calcular la presión hidrostática en el fondo de una tina llena de agua. Si tiene 6 metros de altura, la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro. El resultado es 58.860 newtons sobre metro cuadrado. El segundo dice, calcular la presión hidrostática en el fondo de una tina llena de agua si tiene 10 metros de altura. La densidad del agua es de 1008 kilogramos sobre metro cúbico. Como podemos ver, la altura de esto cambia y también la densidad del agua. El resultado es de 98.884.8 newton sobre metro al cuadrado. El principio de Pascal, o la ley de Pascal, dice que al ejercerse una presión sobre un fluido, ésta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Los fluidos pueden clasificarse en dos tipos de acuerdo con su comportamiento cuando se ejerce una presión sobre ellos. Fluidos compresibles. Estos fluidos pueden expandirse o comprimirse dependiendo de la presión que se ejerza sobre ellos. Los fluidos incompresibles. Estos fluidos no cambian su volumen por efecto de la presión. Los líquidos y los sólidos son considerados incompresibles. La ecuación nos dice lo siguiente: presión 1 sobre sección 1 es igual a presión 2 sobre sección 2, y también se manifiesta de la siguiente forma, que es fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos indica que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo, donde podemos ver que la fórmula sería empuje igual al peso específico del fluido por volumen del fluido desplazado, que quedaría igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por el volumen del fluido desplazado. El principio de Arquímedes se aplica a objetos de cualquier densidad. En caso de conocer la densidad del objeto, su comportamiento al estar sumergido dentro de un fluido puede ser: 1. Si el objeto es más denso que el fluido en el cual está sumergido, el objeto se hundirá. 2. Si la densidad del objeto es igual a la del fluido en el cual está sumergido, el objeto no se hundirá ni flotará. Y 3. Si el objeto es menos denso que el fluido en el cual está sumergido, el objeto flotará en la superficie del fluido. Eso sería todo. Por su atención, gracias.